Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el podcast de esta página web que titulamos Hablemos de Duelo, ¿verdad? Que es un proyecto que nace en la maestría de gerontología de la Universidad de Costa Rica y se encuentra dirigido por mi persona, Pedro Johan Castro Alfaro, y la compañera María Fernanda Madrigal Mora. El día de hoy nos acompaña la máster en cuidados paliativos, Marisela Rojas. Bienvenida, ¿verdad? Y muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Por brindarnos la entrevista. Es un gusto estar acá con ustedes y poder compartir un ratito hablando de temas sobre duelo. Muchas gracias. Entonces, para iniciar, un tema que queríamos desarrollar, ¿verdad? Así brevemente, era sobre los mitos que se erigen así de repente sobre el proceso de duelo. Entonces, tal vez la idea es que nos pueda comentar un poquito sobre qué tipos de mitos, ¿verdad? O falsas creencias hay sobre el duelo aquí en la sociedad, ¿verdad? Bueno, creo que lo más importante es que iniciemos por explicar que un mito es una premisa que no es real. Es decir, partimos de una idea acerca de algo que en realidad solo existe dentro de nuestro pensamiento. Estas cosas podrían hacer que nosotros nos sintamos mal. Dentro del duelo hay muchísimos mitos, muchos, pero quizás hablemos de algunos como los más renombrados. Por ejemplo, uno de los mitos que más las personas comentan es el mito en referencia al fallecido, que va en dos vías. Una, en que las personas cercanas al familiar doliente, al que perdió a su ser querido, que no escuche hablar sobre aquella persona que murió. Es decir, si Ana perdió a su hermana, a su padre, a su madre, que no haya nadie que le comente a Ana de esa persona que murió, que no se le mencione el nombre. O también, en la otra línea, es que se le limita al doliente para la expresión como tal de momentos, recuerdos o renombrar a la persona fallecida. ¿Y por qué es mito? Bueno, porque lo que se dice en cuanto a que no solo menciono es que la voy a herir y voy a hacer que la persona no pueda expresar o no logre elaborar ese duelo, ¿verdad? En realidad el duelo para sanar requiere hablarse, requiere que lo podamos comentar, que podamos sacar lo que sentimos, que podamos revivir aquel hecho varias veces hasta lograr yo tomar la asimilación o la concientización de que aquella persona que se fue no va a regresar. Y sentir tristeza, angustia, ira, enojo o cualquier otra emoción en un nivel sano es completamente adecuado para la asimilación. Por el otro lado de este mismo duelo, el hecho de que yo como persona doliente mencione a quién se fue, no va a hacer que aquella persona no esté en paz, que es lo que le dicen, ¿verdad? Y hablar del fallecido no descansa. No, el fallecido ya descansó. Y esa es la primer primicia, valga la redundancia, esa es la base del duelo. El fallecido se fue y no va a regresar. Y ese es el proceso de dolor en donde yo asimilo aquella pérdida. En el caso de este mito, es importante que entendamos que la persona necesita expresarse, ¿verdad? Entonces, claro, es muy lógico de entender, ¿verdad? Necesito escuchar de aquella persona para poder hablarlo y sanar, así como también necesito yo poder expresar aquellos recuerdos que tenía de ellos para poder liberar ese dolor. Bueno, eso básicamente. De hecho es muy común, ¿verdad? Que cuando pasan estas cosas, así coloquialmente lo que dicen es, ay, pero no le des mente a eso, ¿verdad? Ya lo que pasó, no se puede hacer nada, deje de pensar en eso porque solo te haces daño, ¿verdad? Y al final de cuentas, como usted menciona, bueno, en este tema realmente no soy experto, pero siento que al final de cuentas, si uno reprime todos esos sentimientos, ¿verdad? Del momento, si no habla
al respecto, a la larga pasa factura, ¿verdad? Sí, sí, precisamente ese lleva al segundo mito, porque como usted dice, va a pasar factura porque hay un sentimiento que tiene que salir. El segundo mito nos habla precisamente en que nos dice que nosotros debemos empezar a salir. Como personas dolientes no tenemos que quedarnos en la casa. No, esto no es cierto. El socializar, el salir, no implica que yo no esté emocionalmente afectado. Y como usted lo mencionaba, en algún momento nos va a pasar la factura. Generalmente son facturas que nos pasa a nivel de enfermedades crónicas, de conflictos laborales, conflictos familiares, de otra serie de situaciones en donde hemos reflejado aquel dolor que no se dio. ¿Le hace bueno salir a una persona en duelo? Pues claro, si siente ganas, pero no se le debe de obligar y no como una medida de reposición. Vivimos en una cultura un poco consumista en donde si se me daña, por ejemplo, un artefacto eléctrico, voy y de una vez consigo otro y lo reemplazo, ¿verdad? Cuando nos topamos en el duelo con esto, no hay que reemplazar, es asimilar el vacío de la pérdida. ¿Para qué? Para retomar mi vida, considerando que aquella persona es parte de mi vida, pero no en presencia, sino a través de recuerdos y de historia de vida. Y hay que hacer una reformulación del proyecto de vida. Por eso, el socializar sí es bueno, pero no debe ser una medida evitativa a enfrentar el dolor, a resolver lo que es el duelo en sí mismo. No en estos términos siempre es bueno hacer un balance, por así decirlo. O sea, enfrentar el dolor, pero tampoco aislarse del todo, ¿verdad? Sí, realmente el balance es necesario, porque incluso introduciendo también el tercer tema, que tiene el tercer mito, que tiene que ver con el balance precisamente, es que la razón en duelo es caminar por un sector de la vida, por un proceso de la vida en donde algo me va a doler y tengo que sanar. Por tanto, no puedo ni evitarlo, ni tampoco adelantarlo. A mí me encanta una de las analogías en las que Jorge Bucay, un autor de libros, expresa sobre el duelo, ¿verdad? En uno de sus libros, él dice que el dolor es el paso por un lugar no deseado, pero el sufrimiento es quedarse a vivir ahí. Me encanta la frase. ¿Por qué? Porque nos habla de esa parte de no continuar o sí continuar. ¿Cuál es el tercer mito? Bueno, el tercer mito es que nos dicen que no tenemos que tomar decisiones importantes desde el momento en que perdemos al ser querido hasta un año después. Aquí tenemos que empezar a tener un equilibrio, exactamente esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tal vez mis decisiones, la toma de mis decisiones debe estar fundamentada en un proceso cognitivo coherente a mis necesidades o estilos de vida, pero no anticiparme a mi sufrimiento por la toma de decisiones. Entonces, a ver, tal vez un poco profundizándolo o poniéndolo ya sobre un ejemplo. Si una mujer pierde a su esposo y le queda una propiedad, dígase, bueno, una casita, un lote, o más bien un bien material como un auto, ¿verdad? Entonces, esta mujer tal vez no debe tomar una decisión seria sobre qué hago con el auto ya. Podría pensar en que lo vaya a querer vender, pero entonces eso le va a tomar a ella la decisión, digamos que hace cualquier persona ante un cambio, que voy a vender el auto, tengo que cotizar cuánto vale el auto para saber en cuánto lo voy a vender, en qué lugares los voy a vender, en qué lugar lo puedo ofertar para la venta, y así tomar una decisión coherente, que no decirle a cualquier persona y que me dé cualquier dinero. Pero si habían decisiones que ya estaban tomadas antes de la muerte, o sea, por ejemplo, que digamos que eran, siguiendo con este ejemplo, la pareja iba a mudarse, pues ya la decisión estaba tomada. ¿Por qué no mudarme? Ya había tomado esa decisión, ya estaba dentro de mi proyecto de vida.
a menos que al lugar que me iba a mudar, pues no me alcance el presupuesto con el que contaba con mi pareja. Entonces, no es que uno no vaya a tomar decisiones importantes, es que tengamos la capacidad de contrastar las decisiones con pensamientos racionales, con lo que se llama los debates cognitivos, ¿verdad? Es qué tan funcional me es esa toma de decisión, qué tan real es, qué beneficio me va a traer al futuro, con la parte emocional, ¿verdad? Porque también este mismo ejemplo podría analizarse de otra perspectiva. Bueno, esa mujer no quiere vender el auto porque era el auto de mi marido y se me va a podrir en el garaje, ¿verdad? Entonces estoy perdiendo un bien material de una economía que podría beneficiar. Entonces yo creo que es el contrastar no solo la toma de decisión, sino con la funcionalidad cognitiva y el análisis de las emociones que me evocan. Claro, claro. De hecho, ese punto es muy importante, la verdad, porque sí, a veces se actúa al calor del momento, ¿verdad? Como tradicionalmente dicen, y, y es como muy adecuado tener ese balance, como usted menciona, ¿verdad? Para la toma de decisiones, esa serenidad tal vez, ¿verdad? Pausarse en el momento para evaluar y así proceder a tomar decisiones. Entonces, esa es una cuestión muy importante realmente en estos procesos de duelo. Muchas veces es más beneficioso el hecho de consultar con alguien a la hora de la toma de decisiones, con un profesional. Entonces así valoramos qué tanto estoy haciendo un discernimiento correcto de la situación o no. Claro. Vamos a mencionar dos mitos más que creo que están muy relacionados. Y creo que con esto completamos como por lo menos una base de los mitos que más escuchamos en el duelo. El cuarto mito habla de que hay formas correctas y no correctas del duelo. Hace unos años los psicólogos teníamos una práctica tal vez no idónea de cómo hablar del duelo. Hablábamos de duelo sano o duelo patológico. En la actualidad ya no se considera patológico. Patología viene de la palabra enfermizo, enfermedad, ¿verdad? Entonces, bueno, el duelo es la reacción natural, más natural que tiene el ser vivo. Escuchemos qué interesante, no es el ser humano, es el ser vivo. Vemos reacciones de duelo desde los animales hasta reacciones de duelo en los humanos, ¿verdad? Entonces, si es una condición tan natural, ¿cómo podemos hablar de que es enfermizo? ¿Verdad? Claro. No hay un tiempo para nosotros poder decir que ya está bien del duelo o que no estamos bien del duelo. Es un proceso de asimilación y eso me lleva al segundo mito. ¿Qué es el segundo mito? Que hay un tiempo establecido. De hecho, eso a nivel de las teorías psicológicas ha sido gran controversia. Lo leemos en diferentes autores, ¿verdad? Hay autores que nos exponen 2 años y el duelo debe ser superado, ¿verdad? Libros diagnósticos, como algunos que usamos nosotros para diagnóstico, el CIE-10, el CIE-11 ya, DSM-5, que nos exponen pues de 6 meses, ¿verdad? Y las nuevas teorías y los nuevos libros que nos hablan de lo que es los 3 años, ¿verdad? Entonces, ¿hay un tiempo? No, no hay un tiempo para el duelo. ¿Por qué? Porque la persona va a ir asimilándolo, que si esperamos una respuesta de la persona a la asimilación, sí. Entonces vean qué hilo más fino. ¿Hay duelo sano o no? No, hay duelo que se puede vivir de una manera natural y hay duelo que se hace complicado. ¿Qué significa complicado? Que no se resolvió de una manera natural, en donde aquella persona no asimila ese vacío, esa pérdida, porque hay algo que la retiene. Una culpa, bueno, casi siempre lo más común es una culpa, pero puede ser una culpa, puede ser un apego no sano,
alguna situación particular, ¿verdad? Entonces no permite, no hay un desapego del fallecido para poder elaborar ese duelo. Entonces se hace un duelo complicado. Un ejemplo claro. ¿Qué nos ayuda a ver un duelo complicado? La muerte de una persona donde su cuerpo no aparece. ¿Cómo entierro a quien no vi muerto? Los que se tiran de un puente, como por ejemplo alguien que se ahogó en el mar y se lo llevó al mar, alguna situación en donde no tuve a alguien a quien enterrar. Actualmente con el COVID estamos viendo mucho duelo complicado y es muy triste. ¿Por qué? Porque veo a aquella persona, mi ser querido se fue de mi casa, pero ya nunca regresó. Y a la hora del entierro no me permiten ni tocarlo, ni verlo, ni acercarme. Es un duelo frío. Y eso conlleva a que realicemos duelos complicados. ¿De verdad estará muerto? ¿Realmente quedó muerto o estará vivo? ¿Tuvo una mano amiga antes de morir o no la tuvo? Y empezamos a generar una serie de culpas y malestares que no me permiten despedirme de aquella persona, soltarlos, dejarlos ir. Si a eso le sumamos que nos están presionando con que hay un tiempo, nos va a costar resolverlo. ¿Por qué? Porque en realidad, si se espera que ya al año, pues ya retomemos nuestra vida, no que estemos únicamente en nuestras casas llorando. Y a los 2 años ya esperaríamos que muchos de los vínculos con los cuales cumplía la persona fallecida se comiencen a restablecer. Pero también hay que entender que hay procesos. Y siguiendo con este ejemplo del COVID, ahora tenemos en estos 2 mitos, pues sí se las trae con la parte del COVID, porque estos 2 mitos nos generan controversia. Cuando hay un tiempo, si todavía estamos en pandemia, y el estar en pandemia, todas las pérdidas sociales que me genera a mi vida, más las pérdidas en cuanto a personas, a seres queridos, ¿qué tanto me va a permitir a mí que este tiempo yo elabore? Llevamos 2 años de pandemia. No solo estoy con el luto de mi ser querido, sino estoy con las pérdidas de mi estilo de vida, de mi proyecto de vida, entre muchas otras cosas que se ven afectadas. Entonces, siendo así, realmente a la hora de hablar de los mitos tenemos que hilar muy fino. Es necesario que no culpabilicemos, que no señalemos, que no etiquetemos, tanto desde la perspectiva de los profesionales como de las personas que acompañan a los dolientes. Es que podamos acercarnos a ellos, a los dolientes, y les digamos que somos una mano amiga y que comprendamos que cada caso es único y tiene una razón por la cual está viviendo el proceso. Y que si no estamos pudiendo asimilar el proceso de la pérdida, del soltar, del dejar ir, pues a veces hay que buscar una manita de ayuda, ¿verdad? De eso estamos los profesionales. Claro, claro. Sí, de hecho, puede decirse que hubo esa transición, ¿verdad? De duelo patológico a duelo complicado, ¿verdad? Entendiendo como esas causas por las cuales no se está sanando, ¿verdad? No se está soltando, no se está dejando ir para sanar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y es muy importante, como usted menciona, en estos tiempos donde ocurren este tipo de pérdidas, ¿verdad? Como usted dice, tanto de estilos de vida hasta pérdidas físicas, donde, como usted dice, sale una persona, ¿verdad? Dentro de una unidad de cuidados intensivos y después de ahí no se vuelve a ver más. Entonces, es muy importante desmitificar estas cuestiones, ¿verdad? Entendiendo que, como usted dice, es un proceso individual y como tal hay que respetar esa individualidad, ¿verdad? De cada persona, de cada proceso y no presionar, estar ahí para ayudar, ¿verdad? Ser un apoyo. Sí, no señalar, sino más bien estar ahí para ellos, entender que el mito no se solidifica en la persona por gusto, sino por un proceso emocional que está viviendo. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos a conversar de este tema. Y gracias, de verdad, por el tiempo.
Y hasta aquí llegaríamos con esta parte de este podcast, ¿verdad? Hablemos de duelo respecto a los mitos que hay en torno a este fenómeno. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego.